Permíteme hablarte desde la experiencia de alguien que ha pasado décadas explorando las profundidades de la psique humana, observando cómo el alma se mueve a través de sus ciclos de muerte y renacimiento. Quiero que sepas algo fundamental. Ese momento en el que sientes que todo se desmorona, cuando el suelo bajo tus pies desaparece y caes en un abismo que no pediste ni buscaste, no es el final de tu historia. Es paradójicamente el principio de algo mucho más profundo y verdadero de lo que jamás habías imaginado. Sé que en este momento, mientras lees estas palabras, quizá estés atravesando esa caída. Tal vez acabas de perder algo que considerabas esencial para tu existencia, una relación que definía quién eras, un trabajo que te daba identidad, una salud que dabas por sentada, o simplemente la imagen de ti mismo que habías construido con tanto cuidado durante años. Y ahora, en medio de ese vacío aterrador, te preguntas si podrás sobrevivir a esto, si acaso tiene algún sentido continuar. Déjame decirte algo que he aprendido observando el viaje de innumerables almas. La caída no es un castigo, no es una señal de que hayas fallado o de que el universo conspire en tu contra. La caída es una invitación, aunque sea la más dolorosa y no solicitada de todas las invitaciones. Es la vida misma llamándote a despertar de un sueño en el que habías estado viviendo. Un sueño donde creías que podías controlar tu existencia, donde pensabas que la seguridad era posible, donde imaginabas que podías construir una identidad sólida e inmutable. Pero la verdad, esa verdad profunda que tu alma conoce incluso cuando tu mente la rechaza, es que estabas viviendo en una ilusión necesaria, una ilusión que todos necesitamos para funcionar en el mundo, pero que eventualmente debe romperse para que puedas acceder a capas más profundas de tu ser. Mira, durante años construimos una personalidad, lo que yo llamo la persona, esa máscara que mostramos al mundo. No lo hacemos con mala intención. Es absolutamente necesario para sobrevivir en sociedad. Aprendemos a comportarnos de ciertas maneras, a reprimir ciertos impulsos, a moldear nuestra expresión según lo que nuestros padres, maestros, amigos y la cultura en general esperan de nosotros. Nos convertimos en el buen hijo, la esposa perfecta, el profesional exitoso, el amigo confiable. Y durante un tiempo, esto funciona. Nos da un sentido de identidad, de pertenencia, de propósito. Pero hay un problema. Esa persona no eres tú completo. Es solo una fracción, una representación reducida de la totalidad de lo que realmente eres. Y tu psique, tu alma, lo sabe. En lo profundo de tu ser, existe un impulso constante hacia la totalidad, hacia la integración de todas tus partes, no solo las que son aceptables socialmente. Entonces, ¿qué sucede cuando vivimos demasiado tiempo identificados únicamente con esta máscara? La vida, en su sabiduría infinita, eventualmente nos sacude. Crea circunstancias que hacen imposible mantener la fachada. A veces es dramático, una enfermedad repentina, una traición devastadora, una pérdida inimaginable. Otras veces es más sutil, un cansancio profundo que no se quita con descanso, un vacío que ningún logro puede llenar, una sensación creciente de que estás viviendo la vida de otra persona. Y cuando finalmente caes, cuando esa estructura cuidadosamente construida se derrumba, tu primera reacción es terror. ¿Quién soy sin mi trabajo? ¿Quién soy sin esa relación? ¿Quién soy sin mis logros? ¿Sin mi imagen? ¿Sin mis certezas? La respuesta aterradora es, no lo sabes. Y es precisamente en ese no saber donde comienza el verdadero viaje. Quiero que comprendas algo esencial. La caída te lleva exactamente a donde necesitas estar, aunque sea el último lugar donde quisieras estar. Te lleva al encuentro contigo mismo, con el tú que existe más allá de todas las etiquetas, roles y expectativas. Te lleva a ese espacio oscuro y desconocido que Jung llamamos el inconsciente, ese territorio vasto de tu psique, donde habitan todas las partes de ti que has rechazado, negado, reprimido o simplemente ignorado. Ahí están esperándote, tus miedos más profundos, tus deseos prohibidos, tu potencial no realizado, tu sabiduría olvidada, tus heridas sin sanar.
todo lo que has guardado bajo llave porque era demasiado doloroso, demasiado amenazante, demasiado diferente de la persona que intentaba ser. Y aquí está la paradoja hermosa y terrible. Solo descendiendo a ese inframundo interno, solo cayendo en ese abismo que tanto temes, puedes encontrar los tesoros que tu alma ha estado guardando para ti. Piensa en los mitos antiguos, en las historias que la humanidad ha contado una y otra vez a lo largo de los siglos. El héroe siempre debe descender, debe enfrentar al dragón en su cueva, debe atravesar el infierno antes de poder renacer. Estas no son solo historias entretenidas, son mapas del territorio interno de la psique humana. Son la sabiduría colectiva de la humanidad diciéndote, esto es normal, esto es necesario, esto es parte del viaje hacia la totalidad. Cuando todo se derrumba, cuando caes en ese vacío, tu mente consciente entra en pánico porque pierde su ilusión de control. Pero algo más profundo en ti, algo que yo llamo el sí mismo, esa totalidad de tu ser que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, reconoce este momento como una oportunidad. Es como si tu alma hubiera estado esperando este momento, como si supiera que solo a través de esta ruptura podrías acceder a dimensiones más profundas de tu existencia. La estructura rígida que habías construido, por útil que fuera en su momento, eventualmente se convierte en una prisión que limita tu crecimiento. Y la vida, en su impulso constante hacia la evolución y la expansión de la conciencia, no puede permitir que permanezcas atrapado para siempre. Sé que esto puede sonar cruel cuando estás en medio del dolor, cuando acabas de perder a alguien que amabas, cuando tu vida se ha desmoronado, cuando sientes que no puedes siquiera levantarte de la cama. Las palabras sobre transformación y crecimiento pueden parecer vacías, incluso ofensivas. No te estoy diciendo que el dolor no sea real o que debas sentirte agradecido por el sufrimiento. El dolor es absolutamente real y válido. Lo que te estoy diciendo es que ese dolor tiene un propósito, que no es aleatorio ni sin sentido. Te estoy diciendo que dentro de esa caída, escondida en la oscuridad que tanto temes, existe una semilla de transformación que solo puede germinar en ese suelo oscuro y fértil del sufrimiento consciente. La diferencia entre sufrimiento que destruye y sufrimiento que transforma radica en tu relación con él. Si huyes, si te anestesias, si niegas lo que está sucediendo, si intentas desesperadamente reconstruir exactamente la misma estructura que acaba de colapsar, entonces solo prolongas la agonía. El sufrimiento se vuelve patológico, circular, sin propósito. Pero si puedes encontrar aunque sea una pizca de voluntad para voltear hacia ese dolor, para preguntarle qué está intentando mostrarte, qué verdad está señalando, entonces algo cambia. El sufrimiento se convierte en un maestro, por duro que sea ese maestro. Te obliga a ver lo que habías estado evitando. Te confronta con las partes de ti mismo que necesitan atención, curación, integración. Y aquí viene algo crucial que necesito que entiendas. La caída no es solo sobre perder cosas externas. Sí, puedes perder relaciones, trabajos, salud, posesiones. Pero lo que realmente estás perdiendo, lo que realmente se está desmoronando, es tu identidad anterior, tu manera anterior de verte a ti mismo y al mundo. Estás perdiendo tus certezas, tus ilusiones de control, tu sentido de seguridad basado en cosas externas y temporales. Y aunque esto es aterrador, también es liberador de una manera que solo puedes comprender después de haber pasado por ello. Porque esa identidad que se está desmoronando, por dolorosa que sea su pérdida, era limitada. Era una versión reducida de quien realmente eres. Era lo que creías que debías ser para ser amado, aceptado, exitoso, seguro. Pero debajo de esa identidad construida existe algo más auténtico, más vasto, más verdadero. Existe ese núcleo esencial de tu ser que no puede ser destruido por ninguna circunstancia externa. Esa es la paradoja. Solo cuando pierdes todo lo que creías ser puedes descubrir quién realmente eres. Solo cuando todas las máscaras caen, puedes ver tu rostro verdadero. Y ese rostro verdadero, esa esencia auténtica,
Incluye no solo las partes de ti que son luminosas y aceptables, sino también aquellas partes oscuras, rechazadas, heridas, salvajes, que has mantenido escondidas toda tu vida. La caída te lleva inevitable e inexorablemente hacia ese encuentro. No puedes evitarlo, no puedes negociarlo, no puedes encontrar un atajo. Y aunque cada fibra de tu ser quiera resistirse, aunque quieras escapar de vuelta a la comodidad de lo conocido, aunque quieras reconstruir rápidamente otra identidad que te proteja de esta vulnerabilidad insoportable, necesito que sepas que resistir es lo que prolonga el sufrimiento. La paradoja es que solo entregándote a la caída, solo permitiendo que te lleve a donde necesita llevarte, solo soltando el control y confiando en el proceso, puedes atravesar esta oscuridad y emerger transformado del otro lado. Piensa en la oruga que debe disolverse completamente dentro del capullo antes de convertirse en mariposa. Durante ese proceso de metamorfosis, si pudieras mirar dentro del capullo, no verías a una oruga convirtiéndose gradualmente en mariposa. Verías una sopa líquida, una disolución total de la estructura anterior. La oruga literalmente muere. Su forma anterior desaparece por completo. Solo entonces, desde esa disolución total, puede emerger algo completamente nuevo. Eso es lo que te está sucediendo en la caída. No estás simplemente ajustándote o adaptándote. Estás pasando por una muerte simbólica, una disolución de tu estructura anterior, para que algo nuevo pueda emerger. Ahora bien, la mente racional odia esto. Quiere un plan, un mapa, una garantía de que todo saldrá bien. Quiere saber exactamente cuánto tiempo durará este proceso y qué aspecto tendrá al final. Pero la transformación no funciona así. Es orgánica, no mecánica. Es un misterio que debes vivir, no un problema que debes resolver. Y parte de lo que hace tan difícil la caída es precisamente esa incertidumbre, esa falta de control, ese no saber. Estás acostumbrado a tener respuestas, a tener un sentido de dirección, a sentir que tienes cierto control sobre tu vida. Pero en la caída, todo eso desaparece. Estás en caída libre, y la única opción real es aprender a caer con gracia, a entregarte al proceso, a confiar en que existe una sabiduría más profunda operando, incluso cuando tu mente consciente no puede verla. Y aquí está una de las verdades más profundas que he descubierto en décadas de explorar la psique humana. La caída siempre viene cuando estás listo para ella, aunque no te sientas listo. Tu psique tiene su propia sabiduría, su propio timing. No te llevará a territorios para los que no tengas, en algún nivel profundo, los recursos para navegar. Puede que no lo creas ahora, en medio del dolor y la confusión, pero tu alma sabe que ha llegado el momento de este descenso. Ha llegado el momento de confrontar lo que has estado evitando, de sanar lo que ha permanecido herido, de integrar lo que ha estado fragmentado. La vida te está llamando a una expansión de conciencia, a un nivel más profundo de autenticidad, a una relación más honesta contigo mismo y con la realidad. Entonces, cuando te encuentres en esa caída, cuando sientas que todo lo que conocías se desmorona, quiero que recuerdes esto. No estás cayendo hacia la destrucción, estás cayendo hacia la verdad, estás cayendo hacia una comprensión más profunda de quién eres realmente, más allá de todas las historias que te han contado y que te has contado a ti mismo. Estás cayendo hacia la posibilidad de una vida más auténtica, más integral, más consciente. Estás cayendo hacia tu propio centro, hacia ese lugar en ti que permanece intacto, sin importar lo que suceda en la superficie de tu vida. Y aunque el viaje a través de esa oscuridad es el más desafiante que jamás emprenderás, también es el más significativo. La puerta hacia lo desconocido está abierta. Has cruzado el umbral, quieras o no. Lo que viene ahora es el descenso mismo, ese viaje hacia las profundidades de tu ser donde todo lo que has reprimido, negado y olvidado, está esperando ser visto, reconocido e integrado. Y aunque cada paso hacia esa oscuridad se siente como alejarte de la vida, en realidad te estás acercando más a ella de lo que nunca has estado. Te estás acercando a tu propia vitalidad, a tu propia verdad,
a tu propio poder. Pero para acceder a esos tesoros, primero debes atravesar la oscuridad que los rodea. Has aprendido durante toda tu vida a moverte hacia la luz, a buscar lo positivo, a evitar el dolor y la incomodidad. Pero la transformación real requiere que hagas algo contraintuitivo, que te muevas hacia la oscuridad, que te enfrentes al dolor, que explores esa incomodidad. Porque es precisamente en esos lugares que has evitado toda tu vida donde se encuentra la clave de tu liberación. Es en la aceptación de tu vulnerabilidad donde encuentras tu verdadera fuerza. Es en el reconocimiento de tu impotencia donde descubres un poder más profundo. Es en la disolución de tu identidad anterior donde nace tu ser auténtico. Y así comienza el verdadero trabajo. La caída te ha traído a la puerta del inconsciente, ese vasto territorio interno que contiene todo lo que eres más allá de tu conciencia limitada. Ahora debes cruzar esa puerta y adentrarte en la oscuridad, explorando esos paisajes internos que han permanecido ocultos, confrontando esas fuerzas que has mantenido reprimidas, descubriendo esos aspectos de ti mismo que ni siquiera sabías que existían. Es un viaje aterrador y al mismo tiempo necesario. Un viaje que nadie más puede hacer por ti, pero que tampoco tienes que hacer completamente solo, porque dentro de ti existe una guía, una sabiduría innata que conoce el camino incluso cuando tu mente consciente está perdida en la confusión. Respira profundamente. Estás exactamente donde necesitas estar, aunque cada parte de ti quiera estar en cualquier otro lugar. La caída no es el final de tu historia. Es el comienzo del capítulo más importante, el capítulo donde finalmente te encuentras con la totalidad de quien realmente eres. Y ese encuentro, por doloroso que sea, contiene en su interior la semilla de tu renacimiento. Pero primero, debes descender. Debes entrar en la oscuridad. Debes enfrentar lo que has pasado toda tu vida evitando. Y es ahí, en ese lugar de máxima vulnerabilidad y confrontación, donde comienza la verdadera alquimia de la transformación. Cuando comienzas a descender verdaderamente en ese territorio desconocido de tu propio inconsciente, algo extraño sucede. Al principio, hay una resistencia tremenda. Tu mente consciente, acostumbrada a estar en control, hace todo lo posible por evitar este descenso. Crea distracciones, genera más pensamientos, te impulsa a mantenerte ocupado, te susurra que esto es peligroso, que deberías dar media vuelta y buscar cualquier forma de escape. Pero si te has caído lo suficientemente fuerte, si la vida te ha despojado de suficientes distracciones, eventualmente no te queda otra opción que voltear hacia adentro, hacia ese espacio que has evitado durante tanto tiempo. Y lo primero que encuentras ahí no es lo que esperabas. Esperabas quizás encontrar respuestas, claridad, una sensación de paz. Pero lo que encuentras al principio es caos. Es como si todos los sentimientos que habías estado reprimiendo, todos los pensamientos que habías estado evitando, todas las partes de ti mismo que habías mantenido bajo control, de repente se liberaran. Puede ser abrumador, tristeza que viene en olas, ira que surge de la nada, miedo que te paraliza, vergüenza que te consume. Y junto con estas emociones vienen los recuerdos, situaciones que creías haber superado, heridas que pensabas estaban sanadas, patrones que empiezas a reconocer, repitiéndose una y otra vez a lo largo de tu vida. Este es uno de los momentos más críticos del viaje. Muchas personas, cuando llegan a este punto, retroceden asustadas. Es demasiado intenso, demasiado doloroso, demasiado caótico. Buscan cualquier forma de volver a la superficie, de reconstruir rápidamente alguna estructura que las proteja de esta inmersión en el material inconsciente. Pueden hacerlo a través de nuevas relaciones que replican las viejas dinámicas, nuevos trabajos que perpetúan los mismos patrones, o simplemente cerrándose emocionalmente y negando que algo profundo esté sucediendo. Y no los juzgo por esto. El material que emerge del inconsciente puede ser genuinamente abrumador, especialmente si no tienes herramientas para navegarlo, o si no tienes algún tipo de apoyo en este proceso. Pero si puedes encontrar el coraje para permanecer en este espacio incómodo, si puedes resistir la urgencia de huir o de anestesiarte, algo notable comienza a suceder.
Poco a poco, empiezas a darte cuenta de que estas emociones intensas, estos pensamientos perturbadores, estos recuerdos dolorosos, no te van a destruir. Puedes sentir una tristeza profunda sin desintegrarte. Puedes permitir que la ira surja sin que te consuma. Puedes observar tus miedos sin quedar paralizado por ellos. Y en esa capacidad de permanecer presente con tu propia experiencia interna, sin importar cuán incómoda sea, comienza a desarrollarse algo que es absolutamente esencial para la transformación: la capacidad de ser testigo de ti mismo. Esta capacidad de observación consciente es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, puedes ver lo que está ahí en lugar de solo tropezar con ello en la oscuridad. Puedes empezar a notar patrones, como ciertos pensamientos llevan a ciertas emociones, como ciertas emociones impulsan ciertos comportamientos, como ciertos comportamientos crean ciertas consecuencias que luego refuerzan los pensamientos originales. Comienzas a ver la maquinaria de tu psique en acción, y esa visión en sí misma es transformadora, porque introduces conciencia en lo que antes era completamente automático e inconsciente. Pero el descenso no se detiene ahí. A medida que continúas explorando este territorio interno, a medida que te vuelves más hábil en observar tu propia psique, comienzas a encontrar cosas que son más difíciles de enfrentar que simples emociones o recuerdos dolorosos. Comienzas a encontrar las estructuras más profundas de tu psique, esas formas en que organizas la realidad, esas creencias fundamentales sobre ti mismo y el mundo que has estado operando toda tu vida sin cuestionarlas conscientemente. Y muchas de estas creencias, descubres con asombro y quizás horror, son limitantes, autodestructivas o simplemente falsas. Quizás descubres que has estado viviendo con la creencia fundamental de que no eres suficiente, que necesitas ganarte el amor a través del logro o el sacrificio, o que el mundo es fundamentalmente peligroso y debes estar siempre en guardia, o que mostrar vulnerabilidad es debilidad, o que tu valor depende de lo que puedes hacer por otros. Estas creencias fundamentales, que yo llamo complejos, operan como centros autónomos de energía psíquica. Tienen sus propias agendas, sus propias lógicas, sus propias maneras de percibir la realidad, y una vez que se activan, pueden tomar control de tu conciencia, haciendo que veas el mundo a través de sus filtros distorsionados. Lo fascinante y perturbador de estos complejos es que no son simplemente ideas equivocadas que puedes cambiar con pensamiento positivo. Son estructuras profundas que se formaron generalmente en respuesta a experiencias tempranas, a veces traumáticas, a veces simplemente confusas para un niño que intenta entender el mundo. Se formaron como intentos de tu psique de protegerte, de ayudarte a navegar situaciones difíciles, de darte algún sentido de control en un mundo que parecía abrumador o amenazante. En su momento, fueron adaptativos, te ayudaron a sobrevivir. Pero ahora, en tu vida adulta, se han convertido en prisiones invisibles que limitan tu experiencia, tu expresión, tu capacidad de relacionarte auténticamente contigo mismo y con otros. Y aquí está la cosa. No puedes simplemente decidir dejar atrás estos complejos. No puedes razonar con ellos o convencerte a ti mismo de que no son verdad, porque existen en un nivel más profundo que el pensamiento racional. Existen en el reino de la experiencia visceral, emocional, corporal. Están entretejidos en la estructura misma de cómo te experimentas a ti mismo en el mundo. Para transformarlos, primero debes verlos, reconocerlos, comprenderlos. Debes rastrear sus orígenes, sentir su influencia en tu vida presente, observar cómo colorean tu percepción y dirigen tu comportamiento. Y eso requiere un descenso aún más profundo al territorio del inconsciente. A medida que desciendes más profundamente, comienzas a tocar algo que yo llamo el inconsciente colectivo, esa capa de la psique que no es personal, sino compartida por toda la humanidad. Aquí es donde viven los arquetipos, esos patrones universales de experiencia humana que se repiten a través de culturas y épocas. El arquetipo de la madre, del padre, del héroe, del sabio, del embaucador. Estas son estructuras fundamentales de la psique humana, formas primordiales de organizar la experiencia
que están integradas en nuestra naturaleza misma. Y aunque son universales, cada persona los experimenta de manera única, coloreados por su historia personal, su cultura, su contexto específico. En tu descenso, puedes empezar a reconocer cómo estos arquetipos han estado operando en tu vida. Quizás has estado viviendo un arquetipo particular de manera inconsciente, identificándote completamente con él sin darte cuenta. El mártir que siempre se sacrifica, el guerrero que siempre está luchando, el eterno niño que evita la responsabilidad, el cuidador que se olvida de sí mismo. Estas no son solo roles que jugamos, son fuerzas poderosas en la psique que pueden poseernos literalmente si no somos conscientes de ellas. Y cuando estás poseído por un arquetipo, vives su patrón ciegamente, repitiendo sus dinámicas una y otra vez, sin poder ver otras posibilidades. El descenso al inconsciente te obliga a confrontar estas posesiones arquetípicas. Te obliga a ver cómo has estado viviendo tu vida a través de estos filtros, cómo has estado interpretando tu existencia según estos guiones antiguos. Y este reconocimiento puede ser devastador porque implica darte cuenta de cuánto de lo que pensabas que era tu elección, tu personalidad, tu voluntad, era en realidad algo mucho más grande, moviéndose a través de ti. Implica reconocer cuánto has estado dormido, viviendo en piloto automático, ejecutando programas que ni siquiera sabías que estaban corriendo. Pero también hay algo liberador en este reconocimiento. Porque una vez que puedes ver estas fuerzas operando en ti, una vez que puedes nombrarlas y reconocerlas, comienzas a tener una relación diferente con ellas. En lugar de estar poseído por ellas, puedes empezar a trabajar conscientemente con ellas. En lugar de ser el mártir, puedes reconocer cuando ese patrón arquetípico se activa y elegir responder de manera diferente. En lugar de estar identificado completamente con el guerrero, puedes reconocer que esa es una parte de ti, una energía que puedes acceder cuando es apropiada, pero no la totalidad de quién eres. Este proceso de diferenciación, de separarte de las estructuras que te han estado definiendo, es tanto doloroso como liberador. Es doloroso porque implica una pérdida de identidad, una sensación de desorientación. Si no eres esas cosas con las que te has identificado toda tu vida, entonces ¿quién eres? Es una pregunta aterradora que no tiene una respuesta fácil, pero es liberador porque por primera vez en tu vida comienzas a experimentar algo de espacio, algo de libertad interna. No estás tan atrapado en las reacciones automáticas, en los patrones compulsivos, en las formas rígidas de ser que antes parecían ser tu naturaleza inmutable. Y a medida que continúas descendiendo, a medida que te adentras más en este territorio del inconsciente, llegas eventualmente a lo que puede ser el encuentro más difícil y más crucial de todo el viaje, el encuentro con tu sombra. Este no es simplemente otro complejo o patrón que puedes observar desde cierta distancia. La sombra es algo mucho más personal, mucho más amenazante para tu sentido de quién eres. La sombra está compuesta por todas aquellas partes de ti mismo que has rechazado, reprimido, negado. Son aquellos aspectos de tu personalidad que consideraste inaceptables, ya sea porque tu familia, tu cultura o tu propia superautocrítica los juzgó como malos, vergonzosos, peligrosos o simplemente no adecuados para la persona que intentabas ser. Déjame ser claro sobre algo. Cada persona tiene una sombra. No importa cuán virtuoso, espiritual o consciente creas que eres, hay partes de ti que has relegado a la oscuridad. Esto no es un defecto moral, es simplemente una consecuencia inevitable de vivir en sociedad y tener que desarrollar una personalidad funcional. No puedes expresar todo lo que eres todo el tiempo. Tienes que hacer elecciones sobre qué aspectos de ti mismo vas a desarrollar y expresar, y qué aspectos vas a reprimir o negar. El problema surge cuando estas represiones se vuelven tan totales y tan inconscientes que pierdes contacto completamente con esas partes de ti mismo. Y cuando esas partes rechazadas comienzan a operar desde las sombras, influenciando tu comportamiento de maneras que no reconoces o comprendes. La sombra contiene no solo lo que considerarías tus rasgos negativos, tu egoísmo, tu ira,
tu crueldad potencial, tus impulsos destructivos, sino también aspectos positivos que fueron reprimidos. Tu poder, tu creatividad salvaje, tu sexualidad vital, tu capacidad de decir no, tu derecho a existir plenamente. Para muchas personas, especialmente aquellas que han sido muy adaptadas, muy buenas, la sombra contiene su vitalidad reprimida, su capacidad de defender sus límites, su derecho a tener necesidades y deseos propios. Y esa represión de lo vital, de lo auténtico, es lo que lleva a esa sensación de estar viviendo una vida que no es realmente tuya. Encontrarte con tu sombra en el descenso es inevitable y aterrador. De repente te ves confrontado con pensamientos, sentimientos, impulsos que creías que no eran parte de ti. Quizás descubres una ira que no sabías que existía, un resentimiento profundo hacia personas que creías que amabas, o descubres que has estado proyectando tus propios aspectos no aceptados en otros, criticando en ellos precisamente aquello que no puedes aceptar en ti mismo. O te das cuenta de que debajo de tu fachada de bondad y altruismo existe un narcisismo, una necesidad de ser visto y validado que ha estado dirigiendo secretamente muchas de tus acciones desinteresadas. Este reconocimiento puede ser devastador para tu autoimagen. Es como si el suelo se abriera nuevamente bajo tus pies, justo cuando pensabas que estabas empezando a comprender quién eres a través de este descenso. Descubres que eres capaz de cosas que habías juzgado duramente en otros. Descubres que no eres tan diferente, tan especial, tan moralmente superior como te gustaba pensar. Descubres que la línea entre el bien y el mal, entre lo aceptable y lo inaceptable, atraviesa tu propio corazón. Y ese descubrimiento es profundamente humillante, en el sentido más literal de la palabra. Te hace humano. Te baja de cualquier pedestal en el que te habías colocado. Te confronta con tu propia complejidad, tu propia contradicción, tu propia capacidad tanto para el bien como para el mal. Pero aquí está lo crucial. Este encuentro con la sombra, por devastador que sea para el ego, es absolutamente necesario para la transformación real. Porque solo cuando puedes reconocer y aceptar la totalidad de quién eres, incluyendo esas partes que has rechazado y temido, puedes empezar a integrarlas conscientemente. Solo cuando puedes mirar tu sombra a los ojos, sin apartar la vista, sin juzgar, sin intentar inmediatamente reprimirla nuevamente, puedes comenzar a relacionarte con esas energías de una manera más madura y consciente. Y solo cuando integras tu sombra, cuando traes esas partes rechazadas de vuelta a la luz de la conciencia, puedes acceder a la totalidad de tu energía psíquica, a la plenitud de tu vitalidad, a la autenticidad de tu ser. Este es el trabajo más difícil que jamás harás. Es el trabajo que la mayoría de las personas evitan toda su vida, prefiriendo mantenerse en la superficie, mantener sus ilusiones intactas, proyectar su sombra en otros en lugar de reconocerla en sí mismos. Y no los juzgo por esa elección. Es comprensible querer evitar este nivel de confrontación. Pero si has caído lo suficientemente profundo, si la vida te ha despojado de suficientes defensas, eventualmente no tienes otra opción que hacer este trabajo. Y aunque es doloroso, aunque requiere un nivel de honestidad contigo mismo que puede ser brutal, también es el camino hacia la libertad real, hacia la integridad real, hacia la posibilidad de vivir desde un lugar de autenticidad, en lugar de desde una máscara defensiva. Y cuando finalmente puedes sostener la mirada frente a tu sombra, cuando puedes reconocer esas partes de ti sin colapsar en la vergüenza ni en la negación, algo extraordinario comienza a suceder. Llegas a un umbral crítico en el proceso de transformación, un punto de no retorno donde la persona que eras ya no puede continuar existiendo en la forma en que lo hacía. Has visto demasiado, has comprendido demasiado, has sentido demasiado. No puedes simplemente volver a la inocencia de la inconsciencia. No puedes pretender que no sabes lo que ahora sabes sobre ti mismo. Y aquí es donde muchas personas experimentan lo que yo llamo la muerte del ego. Ese momento en el que la estructura de identidad con la que has vivido toda tu vida debe disolverse para dar paso a algo nuevo. Déjame ser muy claro sobre lo que significa esta muerte del ego.
porque es fácil malinterpretarlo. No estoy hablando de eliminar completamente tu ego o tu sentido de individualidad. Eso sería psicosis, no transformación. El ego es necesario para funcionar en el mundo, para tener límites, para tomar decisiones, para relacionarte con otros como un ser diferenciado. Lo que muere no es el ego en sí, sino la identificación rígida con una versión limitada de ti mismo. Lo que muere es la ilusión de que eres solamente esa pequeña historia que has estado contando sobre quién eres. Lo que muere es el apego a una identidad fija, inmutable, que necesita defenderse constantemente contra cualquier cosa que la amenace o la contradiga. Esta muerte es visceral, no es solo un concepto intelectual. Puedes sentirla en tu cuerpo, en tu psique. Es esa sensación de desintegración, de que estás perdiendo el control, de que todo lo que pensabas que eras se está disolviendo. Puedes experimentarla como una profunda depresión, como un vacío existencial que ninguna actividad o distracción puede llenar. Puedes sentirla como un duelo, porque estás de hecho perdiendo algo. Estás perdiendo la comodidad de la certeza, la seguridad de saber quién eres, la protección de tus defensas psicológicas. Estás perdiendo tu inocencia, tu capacidad de no ver, tu habilidad de permanecer inconsciente. Y aunque lo que estás perdiendo era limitante y falso en muchos sentidos, también era familiar. Era tu zona de confort, tu manera conocida de navegar el mundo. Y aquí está una de las paradojas más profundas de todo este proceso. Debes permitir que esta muerte suceda. No puedes forzarla, pero tampoco puedes evitarla si ya has llegado a este punto. Lo único que puedes hacer es rendirte a ella, permitir que se lleve lo que necesita llevarse, confiar en que hay una sabiduría en este proceso, aunque tu mente consciente esté aterrorizada. Es como estar en medio del océano durante una tormenta. Puedes luchar contra las olas y agotarte intentando mantener el control, o puedes aprender a flotar, a moverte con las corrientes, a confiar en que tu cuerpo sabe cómo mantenerse a flote, incluso cuando tu mente está convencida de que te vas a ahogar. Esta rendición no es pasividad ni resignación. Es algo mucho más activo y consciente. Es la capacidad de estar presente con tu propia disolución sin huir, sin anestesiarte, sin crear nuevas defensas precipitadamente. Es la voluntad de permanecer en ese espacio liminal entre lo que eras y lo que aún no eres. Ese territorio de incertidumbre donde todas las referencias conocidas han desaparecido, pero aún no ha emergido una nueva estructura. Los antiguos alquimistas llamaban a este estado nigredo, la etapa de negrura, de putrefacción, donde toda la materia prima debe descomponerse completamente antes de que pueda transmutarse en oro. No hay atajos a través de esta etapa. Debes atravesarla completamente. Debes permitir que el proceso se complete. Durante esta muerte del ego, puedes encontrarte cuestionando todo. Tus creencias más fundamentales, tus valores, tus motivaciones, tus relaciones, tu propósito, tu comprensión de la realidad misma. Nada está fuera del alcance de este cuestionamiento radical, y esto puede ser desorientador hasta el punto de sentir que estás perdiendo la cordura. Pero déjame asegurarte algo. Este cuestionamiento es saludable, es necesario, es parte del proceso. Estás desmantelando las estructuras mentales rígidas que te han mantenido prisionero. Estás permitiendo que tu psique se reorganice a un nivel más profundo, más auténtico, más integrado. Lo que hace especialmente difícil esta fase es que estás en un limbo psicológico. Ya no puedes volver a ser quien eras antes de la caída, antes del descenso, antes del encuentro con tu sombra. Ese camino está cerrado. Has cruzado un umbral del que no hay retorno, pero tampoco sabes todavía quién estás convirtiéndote. No tienes un nuevo mapa, una nueva identidad clara, un nuevo sentido de propósito. Estás en el espacio en lo que los antropólogos llaman el estado liminal, ese territorio de transformación donde las viejas estructuras han colapsado pero las nuevas aún no han cristalizado. Y nuestra cultura, con su incomodidad con la incertidumbre y su adicción a la productividad y el progreso constante, no tiene espacio para este tipo de estados. Te presionan para que lo superes, para que vuelvas a la normalidad,
para que te recuperes rápidamente y regreses a ser funcional. Pero apresurarse a través de esta muerte del ego es perder la oportunidad de transformación real. Es como arrancar una mariposa de su capullo antes de que el proceso de metamorfosis se complete. El resultado es una criatura incapaz de volar, atrapada en una forma intermedia que no es ni una cosa ni la otra. Necesitas tiempo en este espacio liminal. Necesitas permitir que la muerte se complete antes de que pueda haber un verdadero renacimiento. Y eso requiere paciencia, requiere fe en el proceso, requiere la voluntad de tolerar la incertidumbre y el no saber durante tanto tiempo como sea necesario. Durante este tiempo, puedes sentir como si estuvieras perdiendo todo: tu identidad, tus certezas, tu sentido de dirección, tu fe en ti mismo, tu confianza en el futuro. Y en cierto sentido, sí estás perdiendo todo esto. Pero lo que no estás perdiendo, lo que no puede ser destruido por ningún proceso de muerte del ego, es tu esencia fundamental, ese núcleo de tu ser que existe más allá de todas las identidades, todas las historias, todos los roles. Ese aspecto de ti que es simplemente conciencia pura, presencia, el que observa, el que experimenta. Ese no puede ser destruido porque no es una construcción. Es lo que eres en tu nivel más fundamental. Y aquí está la gracia escondida dentro de esta muerte. A medida que todas las capas de identidad construidas se van cayendo, a medida que todas las máscaras se disuelven, a medida que todas las historias que te contabas sobre ti mismo pierden su poder, comienzas a tocar ese núcleo esencial. Comienzas a experimentar momentos, tal vez breves al principio, de una claridad diferente. No es la claridad de tener respuestas o certezas, es la claridad de simplemente ser, sin necesidad de ser algo en particular. Es la experiencia de existir sin el peso constante de tener que mantener y defender una imagen de ti mismo. Es un tipo de libertad que no sabías que era posible, porque toda tu vida habías estado tan ocupado siendo alguien que nunca habías experimentado simplemente estar. Estos momentos de toque con tu esencia fundamental son como destellos de luz en la oscuridad de la muerte del ego. Te muestran que hay algo más allá del colapso, que no estás simplemente cayendo en la nada, sino transformándote en algo más verdadero. Pero estos destellos vienen y van. No puedes aferrarte a ellos. No puedes forzar que permanezcan. La mayoría del tiempo durante esta fase, todavía estás en la oscuridad, todavía estás en el proceso de disolución, todavía estás muriendo a lo viejo. Y eso está bien. Es parte del ritmo natural de la transformación. Expansión y contracción, claridad y confusión, muerte y renacimiento, una y otra vez en ciclos cada vez más profundos. Lo que necesitas comprender es que esta muerte del ego no es un evento único que sucede y luego termina. Es un proceso continuo, un desapego progresivo de las identificaciones limitantes, una serie de pequeñas muertes que eventualmente conducen a una liberación más profunda. Cada vez que reconoces que no eres tus pensamientos, muere un poco más la identificación con tu mente. Cada vez que observas tus emociones sin ser arrastrado completamente por ellas, muere un poco más la identificación con tus estados emocionales. Cada vez que puedes ver tus patrones sin estar completamente atrapado en ellos, muere un poco más la identificación con tus condicionamientos. Y a medida que estas pequeñas muertes se acumulan, algo comienza a cambiar en ti. Hay un aflojamiento, un ablandamiento de las estructuras rígidas de tu psique. Empiezas a experimentar más espaciosidad interna, más flexibilidad, más capacidad de estar con lo que es sin necesidad inmediata de cambiarlo, arreglarlo o huir de ello. Empiezas a desarrollar lo que podríamos llamar una relación diferente contigo mismo, una relación menos identificada, menos reactiva, más compasiva. Puedes ver tus limitaciones, tus heridas, tus patrones neuróticos, sin que toda tu identidad colapse alrededor de ellos. Puedes reconocer tus capacidades, tus dones, tu luz sin inflarte con orgullo o sin sentir que necesitas probarte constantemente. Esta nueva relación contigo mismo es el inicio de lo que yo llamo el proceso de individuación, ese movimiento natural de la psique hacia la totalidad,
hacia la integración de todas tus partes en un ser consciente y unificado. La individuación no significa convertirte en alguien especial o superior. Significa convertirte en quien realmente eres, en tu singularidad única, en la expresión específica de lo humano que solo tú puedes ser. Es el proceso de diferenciarte del colectivo, de las expectativas sociales, de los roles heredados, no para aislarte sino para poder relacionarte auténticamente desde tu verdad, en lugar de desde tus máscaras defensivas. El proceso de individuación es lo que emerge naturalmente cuando has hecho el trabajo de descender al inconsciente, de confrontar tu sombra, de permitir la muerte del ego. Es la fase reconstructiva, después de la fase deconstructiva. Pero es una reconstrucción de un tipo completamente diferente. No estás simplemente reconstruyendo la vieja estructura con algunos ajustes. Estás permitiendo que emerja una nueva estructura desde un lugar más profundo de conciencia e integración. Es como la diferencia entre reparar una casa vieja, que tiene una base débil, versus construir una casa nueva sobre una base sólida. Puede que la casa nueva se parezca superficialmente a la antigua en algunos aspectos, pero la calidad de su construcción, la integridad de su estructura, es fundamentalmente diferente. Este proceso de individuación no es algo que puedas forzar o controlar. No hay un manual de instrucciones paso a paso. Es orgánico, único para cada persona, guiado por esa sabiduría innata de tu psique que sabe exactamente qué necesita sanar, integrar, desarrollar. Tu trabajo no es dirigir el proceso, sino cooperar con él. Es aprender a escuchar esa voz interna más profunda, esa guía que no viene de tu ego, ni de las expectativas externas, sino de tu sí mismo, de esa totalidad de tu ser que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente, tanto lo personal como lo transpersonal. Y aquí es donde el viaje se vuelve realmente interesante, porque la individuación te lleva a territorios que nunca imaginaste explorar. Te lleva a desarrollar aspectos de ti mismo que habían permanecido dormidos. Si has sido siempre muy mental, te lleva a desarrollar tu cuerpo emocional, tu sensibilidad, tu capacidad de sentir. Si has sido siempre muy emocional, te lleva a desarrollar tu capacidad de pensamiento claro, de discernimiento, de estructura. Si has vivido siempre hacia afuera, enfocado en otros y en el mundo externo, te lleva hacia adentro, hacia la riqueza de tu mundo interno. Si has estado siempre volcado hacia adentro, te lleva a encontrar maneras de expresar tu verdad interna en el mundo externo. La individuación busca el balance, la integración de los opuestos. Busca unir lo que ha estado dividido, lo masculino y lo femenino interno, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la oscuridad, la mente y el cuerpo, el espíritu y la materia. Y este proceso de unir opuestos no significa eliminar las tensiones o las contradicciones. Significa poder sostener ambos polos, poder moverte fluidamente entre ellos según lo que la situación requiera, poder acceder a toda la gama de tu humanidad en lugar de estar atrapado en un extremo u otro. Este trabajo de integración es sutil y profundo. Requiere una atención constante a tu experiencia interna, una voluntad de notar los desequilibrios, las negaciones, las proyecciones que todavía operan en tu psique. Requiere honestidad brutal contigo mismo sobre dónde todavía estás dormido, dónde todavía estás evitando, dónde todavía estás repitiendo viejos patrones desde la inconsciencia. Pero también requiere compasión, porque te darás cuenta una y otra vez de que no eres perfecto, de que cometes los mismos errores, de que caes en las mismas trampas, y esa realización puede ser humillante si la miras desde el ego que quiere ser perfecto e iluminado. Pero si la miras desde un lugar más amplio, más compasivo, simplemente confirma tu humanidad, tu condición de ser un proceso en desarrollo, no un producto terminado. A medida que avanzas en el proceso de individuación, comienzas a notar cambios en cómo te relacionas con el mundo. Tus relaciones pueden transformarse, a veces dramáticamente. Algunas personas que estaban en tu vida pueden alejarse porque ya no resuenan con quien estás convirtiéndote. Otras personas nuevas pueden aparecer,
atraídas por tu autenticidad emergente. Y lo más importante, tu forma de estar en relación cambia. Ya no buscas en los otros lo que no puedes encontrar en ti mismo. Ya no proyectas tu sombra en ellos. Ya no necesitas que sean de cierta manera para que tú puedas sentirte bien contigo mismo. Puedes verlos más claramente como son, separados de tus necesidades, deseos y proyecciones. Tu relación con el trabajo, con tu vocación, puede transformarse también. Lo que antes te motivaba, lo que te daba un sentido de propósito, puede ya no resonar. Puedes sentir un llamado hacia algo diferente, algo más alineado con quien realmente eres, en lugar de quien pensabas que debías ser. Este cambio puede ser aterrador, especialmente si implica dejar atrás seguridad, estatus, identidad profesional. Pero también puede ser profundamente liberador, como finalmente quitarte ropa que te ha quedado chica desde hace años, pero que seguías usando porque era familiar. Tu relación con tus valores, con lo que consideras importante, puede transformarse. Cosas que antes te parecían cruciales pueden perder su importancia, y cosas que antes ignorabas pueden volverse centrales. Puedes encontrarte valorando más la autenticidad que la aprobación, más la profundidad que el éxito superficial, más la conexión genuina que la cantidad de relaciones. Tus prioridades se reorganizan desde un lugar más profundo de verdad, en lugar de desde las expectativas heredadas o aprendidas. Tu relación con tu cuerpo puede transformarse. Quizás por primera vez en tu vida, realmente habitas tu cuerpo, en lugar de solo vivir en tu cabeza usándolo como un vehículo. Empiezas a sentir las sensaciones, las emociones en tu cuerpo, a respetar sus límites, a escuchar su sabiduría. Tu cuerpo se convierte en un aliado en tu proceso de individuación, una fuente de información sobre lo que es verdadero para ti, sobre lo que necesitas, sobre lo que está funcionando y lo que no. Y quizás lo más significativo, tu relación con el sufrimiento se transforma. Ya no lo ves como algo que debes evitar a toda costa, ni como evidencia de que algo está mal contigo. Lo ves como un maestro, como una señal de que hay algo que necesita atención, algo que está pidiendo ser integrado, sanado, comprendido. No buscas el sufrimiento, pero cuando aparece, y aparecerá porque es parte inevitable de ser humano, puedes encontrarte con él de manera diferente, con más presencia, con más conciencia, con más capacidad de extraer su enseñanza sin quedar destrozado por él. Este es el fruto del trabajo que has hecho en tu descenso, en tu encuentro con la sombra, en tu muerte del ego. Has desarrollado una capacidad psicológica que no tenías antes, la capacidad de estar presente con la dificultad sin colapsar, sin fragmentarte, sin perder tu centro. Has desarrollado lo que podríamos llamar un ego más fuerte, en el verdadero sentido de la palabra, no un ego más inflado o más defendido, sino un ego más flexible, más espacioso, más capaz de contener y metabolizar la experiencia sin ser abrumado por ella. Y es desde esta nueva capacidad, desde esta nueva relación contigo mismo y con la vida, que puede ocurrir el verdadero renacimiento. No un retorno a quien eras antes de la caída, sino el nacimiento de alguien nuevo, alguien más completo, más integrado, más consciente. Este renacimiento no es un evento dramático y único, aunque puede tener momentos de claridad intensa. Es más bien un despertar gradual, un reconocimiento progresivo de que algo fundamental ha cambiado en ti. Ya no estás operando desde los mismos supuestos, las mismas motivaciones, los mismos miedos. Hay una libertad nueva, una autenticidad nueva, una capacidad nueva de vivir desde tu centro en lugar de desde las expectativas externas o las compulsiones internas. Empiezas a notar que respondes a las situaciones de manera diferente. Donde antes reaccionabas automáticamente desde tus patrones condicionados, ahora hay una pausa, un espacio de conciencia donde puedes elegir cómo responder. Donde antes te perdías en tus emociones o en tus pensamientos, ahora puedes observarlos con cierta distancia, reconocerlos sin ser completamente dominado por ellos. Donde antes necesitabas que las cosas fueran de cierta manera para sentirte bien, ahora hay una paz más profunda que no depende tanto de las circunstancias externas.
Esta nueva manera de ser no significa que ya no experimentas dolor, miedo, confusión, duda. No significa que te has vuelto inmune al sufrimiento o que has trascendido tu humanidad. Significa que tienes una relación diferente con todas estas experiencias. Ya no te identificas completamente con ellas. Ya no defines tu valor, tu identidad, tu realidad en base a ellas. Puedes sentir profundamente y al mismo tiempo mantener una perspectiva más amplia. Puedes estar en medio de la tormenta y al mismo tiempo tocar algo en ti que permanece tranquilo, centrado, presente. Este es el regalo de haber atravesado la caída, de haber descendido al inconsciente, de haber confrontado tu sombra, de haber permitido la muerte del ego, de haber cooperado con el proceso de individuación. Has nacido a una nueva conciencia, a una nueva forma de estar en el mundo. Y aunque este renacimiento trae sus propios desafíos, porque vivir desde la autenticidad en un mundo que a menudo valora la conformidad no es fácil, también trae una satisfacción profunda, un sentido de alineamiento con tu verdad que ninguna cantidad de éxito externo podría proporcionar. Miras hacia atrás ahora y puedes ver tu caída con ojos diferentes. Puedes ver que no fue un castigo ni un error, ni una desviación de tu camino. Fue exactamente el camino. El único camino que podía llevarte desde donde estabas, viviendo en la superficie de tu vida, identificado con tus máscaras y roles, desconectado de tu profundidad, hacia donde estás ahora, más consciente, más integrado, más tú mismo. La caída fue la puerta que necesitabas cruzar, aunque en ese momento parecía el fin del mundo. Y ahora vives con el conocimiento de que puedes caer nuevamente, porque la vida sigue presentando desafíos, pérdidas, crisis. Pero ya no le temes a la caída de la misma manera. Sabes que puedes sobrevivirla, que puedes navegarla, que contiene dentro de sí las semillas de transformación. Sabes que hay una resiliencia en ti que no conocías antes, una capacidad de atravesar la oscuridad y emerger al otro lado, no sin cicatrices, no sin cambios, pero más completo, más real, más vivo. Vives ahora con una conciencia de la naturaleza cíclica de la existencia. Comprendes que la vida no es una progresión lineal hacia arriba y hacia adelante, sino más bien una espiral, donde visitamos las mismas temas, las mismas heridas, las mismas preguntas una y otra vez, pero cada vez desde un nivel diferente de conciencia, con una capacidad mayor de sostener la complejidad, de abrazar la paradoja, de vivir en el misterio sin necesidad de resolverlo todo. Comprendes que el crecimiento no significa volverse perfecto o iluminado en el sentido de trascender tu humanidad, sino volverse más completo, más integrado, más capaz de abrazar la totalidad de lo que significa ser humano, con todas sus contradicciones, sus bellezas, sus horrores, sus alegrías y sus dolores. Y quizás lo más importante, vives ahora con un sentido diferente de propósito. Ya no se trata de lograr ciertas metas externas para probarte a ti mismo o a otros. Ya no se trata de cumplir expectativas o de ser quien otros creen que debes ser. Se trata de algo más profundo y más simple. Se trata de ser quien realmente eres, de expresar tu singularidad única en el mundo, de contribuir desde tu autenticidad en lugar de desde tus máscaras. Se trata de vivir con integridad, alineado con tus valores más profundos, conectado con tu verdad esencial. Este propósito no viene con un manual de instrucciones. No es algo que puedas descifrar con tu mente o planear estratégicamente. Es algo que emerge orgánicamente cuando vives desde tu centro, cuando escuchas esa voz interna más profunda, cuando sigues lo que te hace sentir más vivo, más conectado, más tú mismo. Puede manifestarse en tu trabajo, en tus relaciones, en tu creatividad, en tu manera de estar presente con otros, en las pequeñas elecciones diarias de cómo respondes a la vida que se despliega frente a ti. Vives también con una compasión nueva, tanto hacia ti mismo como hacia otros. Habiendo descendido a tus propias profundidades, habiendo confrontado tu propia sombra, habiendo visto tu propia capacidad tanto para el bien como para el mal, ya no puedes juzgar a otros con la misma dureza. Comprendes que cada persona lleva su propia carga,
sus propias heridas, su propia sombra. Comprendes que el comportamiento que ves en otros a menudo es solo la punta del iceberg, y que debajo de la superficie hay toda una historia de dolor, miedo, trauma, intentos de supervivencia. Esto no significa que excuses todo comportamiento o que no tengas límites. Significa que puedes ver la humanidad en otros, incluso cuando sus acciones son difíciles, incluso cuando necesitas protegerte de ellos. Y con esta compasión viene también una humildad profunda. Habiendo visto tu propia complejidad, tus propias contradicciones, tu propia capacidad de autoengaño, ya no puedes pretender tener todas las respuestas. Ya no puedes colocarte en un pedestal moral o espiritual. Ya no puedes dividir el mundo limpiamente entre buenos y malos, iluminados y no iluminados, conscientes e inconscientes. Ves que todos estamos en este proceso juntos, todos navegando nuestras propias caídas y renacimientos, todos intentando encontrar nuestro camino hacia la totalidad lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Esta humildad no es autoflagelación ni baja autoestima. Es simplemente un reconocimiento honesto de tu condición humana, de tus limitaciones junto con tus capacidades, de tu pequeñez en el contexto del cosmos y al mismo tiempo tu importancia única como expresión específica de la conciencia. Es poder sostener ambas verdades simultáneamente, sin colapsar en la insignificancia, ni inflarte con grandiosidad. Vives también con una mayor capacidad de estar presente. Antes de la caída, probablemente vivías gran parte de tu vida en tu cabeza, perdido en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro, apenas tocando el momento presente excepto cuando algo dramático te sacaba de tu ensimismamiento. Pero el proceso de transformación que has atravesado te ha traído de vuelta a tu cuerpo, a tus sentidos, al aquí y ahora. Has aprendido que el único momento en el que realmente puedes vivir es este, que el pasado existe solo como memoria, y el futuro como imaginación, y que toda tu vida sucede en el presente. Esta presencia no es algo que logras de una vez por todas, y luego mantienes sin esfuerzo. Es una práctica continua, un retorno constante a la hora cada vez que te das cuenta de que te has perdido en la historia que tu mente está contando. Pero ahora tienes la capacidad de hacer ese retorno. Tienes la conciencia para notar cuando te has ido y la habilidad de traerte de vuelta. Y en esa capacidad de presencia, encuentras una paz que no depende de que todo esté bien en tu vida, sino de tu capacidad de estar con lo que es, sea lo que sea. Vives también con una apertura mayor a lo luminoso, a lo sagrado, a lo misterioso. El descenso al inconsciente, el encuentro con los arquetipos, el toque con tu sí mismo más profundo, te ha mostrado que hay dimensiones de la realidad que van más allá de lo que tu mente racional puede comprender o controlar. No necesariamente has adoptado una religión específica o un sistema de creencias particular, pero has desarrollado lo que podríamos llamar una religiosidad natural, un sentido de reverencia ante el misterio de la existencia, una apertura a fuerzas y significados que trascienden tu pequeño ego. Esta apertura a lo luminoso puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una sensación de asombro ante la naturaleza, una experiencia de sincronicidad que parece demasiado significativa para ser mera coincidencia, un sentido de ser guiado por algo más grande que tu voluntad consciente, una conexión con algo eterno en medio de la transitoriedad de tu existencia humana. No necesitas explicarlo ni justificarlo racionalmente. Simplemente lo reconoces cuando aparece y permites que informe tu manera de estar en el mundo. Y con esta apertura viene también una mayor capacidad de vivir con paradoja, con contradicción, con ambigüedad. Antes de la caída, probablemente necesitabas que las cosas fueran claras, definidas, ya sea esto o aquello. Pero el proceso de transformación te ha mostrado que la realidad es mucho más compleja, mucho más matizada que esas categorías simples. Has aprendido que puedes ser fuerte y vulnerable simultáneamente, que puedes estar seguro e inseguro al mismo tiempo, que puedes sentir alegría y tristeza entremezcladas, que puedes estar en el camino y también perdido.
Esta capacidad de sostener los opuestos sin necesidad de resolver la tensión entre ellos es un signo de madurez psicológica profunda. Es lo que te permite ver múltiples perspectivas sin perder tu propio centro, entender que diferentes verdades pueden coexistir sin que una anule a la otra, aceptar que la vida está llena de contradicciones irreductibles que no necesitan ser resueltas, sino habitadas. Es una forma de pensamiento más compleja, más flexible, más capaz de reflejar la verdadera naturaleza de la realidad. Vives también ahora con una conciencia más aguda de tu mortalidad. La caída, con su sabor a muerte, te ha confrontado con el hecho innegable de que tu tiempo aquí es limitado, que todo lo que amas eventualmente será perdido, que tu propia existencia en esta forma es temporal. Y aunque esto podría parecer deprimente, en realidad tiene el efecto opuesto cuando lo integras conscientemente. Te hace apreciar más profundamente cada momento, cada relación, cada experiencia. Te hace menos dispuesto a desperdiciar tu precioso tiempo en cosas que no importan realmente, en relaciones que no nutren, en actividades que no te hacen sentir vivo. Esta conciencia de la mortalidad no es mórbida ni depresiva cuando viene de un lugar de integración. Es vivificante. Es como si la presencia de la muerte en el fondo de tu conciencia hiciera que la vida en primer plano brille con más intensidad. Sabes que todo esto, es efímero, y ese conocimiento le da un valor, una preciosidad, un significado que no podría tener si creyeras que durará para siempre. Cada abrazo, cada puesta de sol, cada conversación profunda, cada momento de belleza o conexión, se convierte en algo sagrado porque sabes que es único, irrepetible, temporal. Y con esta conciencia de la mortalidad, viene también un sentido diferente de urgencia. Pero no es la urgencia frenética de la productividad capitalista, ese impulso constante de hacer más, lograr más, ser más. Es una urgencia más tranquila, más profunda, la urgencia de vivir auténticamente mientras puedas, de expresar tu verdad mientras tengas voz, de amar plenamente mientras tengas corazón, de contribuir con tu don único mientras tengas aliento. Es la urgencia de no desperdiciar esta preciosa oportunidad de estar vivo, siendo alguien que no eres, viviendo una vida que no es tuya, postergando tu autenticidad para algún momento futuro que quizás nunca llegue. Vives también con una mayor capacidad de soledad. No me refiero al aislamiento o la desconexión, sino a la capacidad de estar contigo mismo, sin necesidad constante de distracción, estimulación o compañía. El descenso al inconsciente te ha familiarizado con tu propio paisaje interno, con tu propia compañía. Has aprendido que puedes estar solo sin estar solitario, que de hecho hay una riqueza en la soledad que no está disponible cuando estás constantemente volcado hacia afuera. En esos momentos de soledad consciente, puedes tocar tu propia profundidad, procesar tu experiencia, escuchar tu voz interna, simplemente ser sin la necesidad de estar siendo para alguien más. Esta capacidad de soledad es esencial porque te permite mantener tu centro incluso en medio de las relaciones y las demandas del mundo. Ya no necesitas fusionarte con otros para sentirte completo. Ya no pierdes tu sentido de ti mismo cuando estás en relación íntima. Puedes estar profundamente conectado con otros y al mismo tiempo mantener tu individualidad, tus límites, tu conexión con tu propia verdad interna. Esta es la paradoja de la individuación. Solo cuando te vuelves realmente tú mismo, separado y diferenciado, puedes relacionarte verdaderamente con otros, porque ya no necesitas que sean extensiones de ti ni que te completen. Vives también con una creatividad renovada, aunque quizás se exprese de maneras diferentes a como lo hacía antes. La transformación que has atravesado ha liberado energía que estaba atrapada en mantener tus defensas, en reprimir tu sombra, en sostener tus máscaras. Esa energía ahora está disponible para ser canalizada creativamente. Y creatividad aquí no significa necesariamente hacer arte, aunque puede incluir eso. Significa vivir creativamente, responder a las situaciones desde un lugar de frescura en lugar de desde patrones automáticos, encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, expresar tu singularidad única en todo lo que haces.
Esta creatividad renovada viene de haber integrado aspectos de tu psique que antes estaban fragmentados o reprimidos. Cuando integras tu sombra, por ejemplo, accedes a energías que antes estaban bloqueadas. La ira que reprimías se convierte en capacidad de establecer límites y defender lo que es importante. La sexualidad que negabas se convierte en vitalidad y pasión por la vida. El poder que temías se convierte en capacidad de manifestar tu voluntad en el mundo. Todos estos aspectos rechazados, una vez integrados conscientemente, se convierten en recursos, en fuentes de energía creativa que puedes usar intencionalmente, en lugar de ser usado por ellas inconscientemente. Y quizás lo más hermoso de todo es que vives ahora con un sentido de gratitud por el viaje completo, incluyendo la caída misma. No gratitud en el sentido superficial de todo pasa por una razón, o fue una bendición disfrazada que niega el dolor real de lo que experimentaste, sino gratitud en un sentido más profundo, reconocimiento de que la caída, por dolorosa que fuera, te llevó a un lugar de mayor verdad, mayor conciencia, mayor plenitud. Reconocimiento de que no cambiarías quién eres ahora por la comodidad de quien eras antes, incluso si pudieras. Reconocimiento de que el sufrimiento que atravesaste, por terrible que fuera en el momento, fue el precio de tu libertad, de tu autenticidad, de tu transformación. Esta gratitud no niega el dolor ni romantiza el sufrimiento. Simplemente reconoce que algo valioso emergió de ello, algo que no hubiera podido emerger de ninguna otra manera. Es como agradecer la tormenta que destruyó tu casa pero te obligó a construir una nueva, más sólida, más auténtica, más verdaderamente tuya. No agradeces la destrucción en sí misma, pero agradeces lo que te obligó a convertirte, lo que te forzó a crecer, lo que te catalizó hacia tu propia transformación. Y ahora, viviendo desde este nuevo lugar de conciencia e integración, te conviertes en un tipo diferente de presencia en el mundo. No necesariamente más exitoso en términos convencionales, no necesariamente más feliz en el sentido de estar siempre contento, no necesariamente más poderoso en el sentido de tener más control, pero más real, más auténtico, más vivo. Y esa autenticidad, esa presencia consciente, esa integración, irradia, afecta a las personas a tu alrededor de maneras que quizás ni siquiera puedas ver. Les da permiso para ser más reales ellos mismos. Les muestra que es posible atravesar la oscuridad y emerger transformado. Les ofrece un espejo en el que pueden ver su propio potencial de transformación. Este es quizás tu mayor contribución al mundo ahora. No lo que haces o logras en términos externos, sino quién eres, cómo estás presente, la calidad de conciencia que traes a cada momento y cada encuentro. Al haber hecho tu propio trabajo interno, al haber descendido a tus propias profundidades y emergido más integrado, te conviertes en lo que podríamos llamar un sanador herido, alguien cuyas propias heridas, una vez reconocidas e integradas, se convierten en fuente de sabiduría y compasión para otros que están atravesando su propio proceso. No necesitas ser terapeuta o maestro espiritual, o tener ningún rol formal para ser esta presencia sanadora. Simplemente siendo quien eres ahora, viviendo desde tu verdad, sosteniendo conscientemente tu propia experiencia, ya estás contribuyendo a la elevación de la conciencia colectiva. Cada persona que hace este trabajo de individuación, que atraviesa su propia transformación, que integra su sombra y vive desde mayor autenticidad, afecta el campo colectivo de maneras que no podemos medir, pero que son profundamente reales. Y así, la caída que parecía ser tu fin se revela como tu verdadero comienzo. El colapso de tu vida anterior crea el espacio para que emerja tu vida real. La muerte de tu identidad limitada permite el nacimiento de tu ser auténtico. El descenso a tu oscuridad te lleva hacia tu luz más verdadera. Todas las paradojas se entrelazan. Debes perderte para encontrarte. Debes morir para renacer. Debes descender para ascender. Debes fragmentarte para volverte completo. Y ahora comprendes que esta no es una historia con un final fijo.
La transformación no es un destino al que llegas y luego te quedas para siempre. Es un proceso continuo, una espiral de muerte y renacimiento que seguirá desplegándose a lo largo de tu vida. Habrá más caídas, más descensos, más encuentros con aspectos de ti mismo que aún no has integrado. Pero ahora tienes la sabiduría, la capacidad, la fe en el proceso para navegar estas caídas futuras con más gracia, más conciencia, más confianza en que cada descenso contiene las semillas de un nuevo nacimiento. Miras hacia adelante ahora, no con la ilusión de que todo será fácil o que has trascendido el sufrimiento, sino con la confianza de que puedes encontrarte con lo que venga desde un lugar más profundo de recursos internos. Sabes que eres más de lo que pensabas, más resistente, más capaz, más completo. Sabes que llevas dentro de ti tanto la capacidad de caer como la capacidad de renacer, tanto la oscuridad como la luz, tanto la herida como la sanación. Y en ese conocimiento completo de tu propia naturaleza dual, paradójica, compleja, encuentras una paz que no depende de que todo esté bien, sino de tu capacidad de estar bien con lo que es. Vives ahora en el umbral entre lo humano y lo divino, lo personal y lo transpersonal, lo individual y lo universal. No has trascendido tu humanidad, pero has profundizado en ella hasta tocar algo que la trasciende. No has dejado de ser tú mismo, pero ese tú mismo ahora incluye mucho más de lo que alguna vez imaginaste. No has resuelto todos tus problemas o sanado todas tus heridas, pero tienes una relación diferente con ellos, una capacidad de sostenerlos conscientemente en lugar de ser sostenido por ellos inconscientemente. Y en este lugar de transformación continua, de conciencia expandida, de integración progresiva, descubres algo que no puedes poner completamente en palabras, pero que conoces en cada célula de tu ser, que la caída fue exactamente lo que necesitabas, que el descenso fue el único camino hacia arriba, que la oscuridad era la puerta hacia una luz más verdadera, que tu transformación no sucedió a pesar de tu caída, sino precisamente a través de ella, que todo lo que perdiste creó el espacio para que encontraras lo que realmente importa, que quien eres ahora no podría haber nacido sin la muerte de quien eras antes, y con esa comprensión profunda, vives tu vida de manera diferente, no perfecta, no sin dolor, no sin desafíos, pero más real, más consciente, más completa. Vives tu transformación continua, honrando tanto las caídas como los renacimientos, tanto la oscuridad como la luz, tanto el dolor como la alegría. Vives como un ser humano completo, integrado, consciente de tu propia profundidad, tu propia complejidad, tu propio potencial infinito de transformación. Esta es tu vida ahora, una danza continua entre descenso y ascenso, muerte y renacimiento, fragmentación e integración. Y en esa danza, encuentras tu verdad, tu propósito, tu camino único hacia la totalidad. La caída fue solo el comienzo, la transformación es el viaje de toda una vida. Y tú ahora, estás completamente vivo en ese viaje, consciente de cada paso, presente en cada momento, abierto a cada nueva revelación de quién realmente eres y quién aún puedes convertirte.